Matthew chapter 14. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 16. We're going to be reading verses 13 through 16. Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 16. Matthew 14, 13 through 16. Y le hemos puesto por tema este mensaje, el reto del Señor. We have put as a theme to today's message, the Lord's challenge. Ese es el tema del mensaje, That is the theme of the message, el reto del Señor. the Lord's challenge. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. When Jesus heard it, he departed from there by boat to a deserted place by himself. But when the multitudes heard it, they followed him on foot from the cities. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. And when Jesus went out, he saw a great multitude, and he was moved with compassion for them, and healed their sick. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada. Despide la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. When it was evening, his disciples came to him, saying, "This is a deserted place, and the hour is already late. Send the multitudes away, that they may go into the villages and buy themselves food." Y aquí está el reto del Señor. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. And here is the challenge from the Lord. But Jesus said to them, "They do not need to go away. You give them something to eat." Añada el Señor bendición a su santa palabra. May the Lord add blessing to his holy word. Recuerden, el tema del mensaje es el reto del Señor. Remember, the theme of the message is the Lord's challenge. Pueden sentarse, You may be seated. y sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. We're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Y te damos gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos en este lugar para adorarte. Estamos aquí, Señor, no solo para adorarte, sino para presentar las peticiones que tenemos delante de ti. Y estamos aquí para recibir tu palabra. Y te pedimos que tu Espíritu que está en este lugar tome esta palabra y la siembre en cada corazón y en cada vida. Te pedimos que tu palabra en esta hora corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, quiero comenzar diciendo Very well, brother. We want to start off by saying que Marcos capítulo 6, versículo 7, that Mark chapter 6, verse 7, dice que el Señor envió a los 12 apóstoles de dos en dos. it says that the Lord sent out the 12 apostles. He sent them out 2 by 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. And he gave them power over unclean spirits. Déjeme decirle que el único que nos puede dar a nosotros el poder y la autoridad sobre los espíritus inmundos es nuestro Señor Jesucristo. Let me tell you that the only one that can give us power and authority over the unclean spirits is our Lord Jesus Christ. Si a Él le place, nosotros vamos a estar operando en esa dimensión. If it is his will, then we will be operating in that dimension. Dice el verso 12 Verse 12 says que ellos saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. It says, so they went out and they preached that people should repent. Este es el mensaje
del Evangelio de Jesucristo. This is the message of the gospel of Jesus Christ. Es un mensaje de arrepentimiento. It's a message of repentance. El mensaje de arrepentimiento es muy importante. The message of repentance is very important. La Escritura dice en Hechos 17:30 que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Acts 17:30 says that the Lord sends and commands all men everywhere to repent. Cuando la persona se humilla y se arrepiente When the person humbles themselves and repents, y se aparta de sus malos caminos, and they depart from their evil ways, el Señor los perdona the Lord forgives y them. les da la oportunidad para hacer un nuevo comienzo. And He gives them the opportunity to make a new beginning. Así que los apóstoles echaban fuera demonios So the apostles would cast out demons, y predicaban el mensaje de arrepentimiento. and they would preach the message of repentance. El verso 13 dice Verse 13 says, que echaban fuera muchos demonios it says they would cast out many demons, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. and they anointed with oil many who were sick and healed them. Déjeme decirle que nosotros no estamos conformes con lo que se está manifestando en el momento presente en nuestros medios. Let me tell you that we are not satisfied with what's happening or being manifested at this time in our Yo church. creo que el Señor quiere que hagamos lo mismo en este tiempo también. I believe that God wants us to do the same thing at this Que time. no solo prediquemos el mensaje de arrepentimiento, That we not only preach the message of repentance, sino que también unjamos con aceite a los enfermos but that we would anoint those who are sick with oil, y los sanemos en su nombre. and that they would be healed in His name. Y Él quiere también que echemos fuera demonios. And He wants us also to cast out demons. Debe decirle que la sanidad divina es parte del Evangelio de Jesucristo. Let me tell you that divine healing is also part of the gospel of Jesus Christ. Recuerde, Él llevó sobre su cuerpo no solo el pecado, sino también la enfermedad. Remember that He bore upon His body not only salvation, but also all our Él sicknesses. no solo llevó nuestros pecados He not only carried our sins en su cuerpo molido sobre la cruz, on His bruised body upon the cross, sino que también llevó todas nuestras enfermedades. but He also carried upon Him all of our sicknesses. Isaías 53:5 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus heridas y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaiah says that by the chastisement of our sins went upon Him, and by His stripes we are healed. Marcos 6:30 dice Mark 6:30 says que los apóstoles se juntaron con Jesús that the apostles, they gathered to Jesus, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. and they told Him all the things that were done and all the things that they taught. Y el Señor les dijo en el verso 31, And the Lord said to them in verse 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. He says, come aside by yourselves to a deserted place and rest a while. Dice el texto, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. It says, for there were many coming and going, and they did not even have time to eat. Imagínense cuando nosotros estemos ocupados de esa manera, Imagine when we are going to be occupied in such a way que ni aún tengamos tiempo para comer. that we won't even have time to eat. Prepárese porque eso viene. Prepare yourselves because that is coming. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Yo estoy anticipando una visitación especial del cielo. I am anticipating a special visitation from the heavens. Yo estoy anticipando un poderoso avivamiento. I am anticipating a powerful revival. Yo estoy esperando un mover del Espíritu como nunca antes se ha visto. I am waiting upon a move from the Spirit like never before, Donde el Señor va a confirmar su palabra con las señales que las sigan. where the Lord will confirm His word with those signs and wonders that will follow it. El verso 32 dice, Verse 32 says, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. so they departed to a deserted place in the boat by themselves. Pero muchos, dice el verso 33, los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. Verse 33 says, but the multitude saw them departing, and many knew Him and ran there on foot from all the cities, and they arrived before them. Y en el verso 34, Verse 34, cuando Jesús salió de la barca, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. and Jesus, when He came out and saw a great multitude,
he was moved with compassion for them because they were like sheep not having a shepherd. Mateo 14:14 dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Matthew 14:14 says, and he healed those of them that were sick. Yo creo que el Señor quiere hacer lo mismo I believe that God wants to do the en same este tiempo, during these en times, este lugar. in this place. Yo creo que el Señor quiere sanar todos los enfermos. I believe that God wants to heal all those who are sick. Marcos 6:34 dice, Mark 6:34 says, y comenzó a enseñarles muchas cosas. and so he began to teach them many things. Me hubiese gustado haber estado allí I would have loved to be there para oír las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. to hear the teachings of our Lord Jesus Christ. Ahora bien, el verso 35 dice Now, verse 35 says, que cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos en el verso 36 para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. it says in verse 35 and 36, and when the day was far spent, his disciples came to him and said, this is a deserted place, and already the hour is late, so send them away that they may go into the surrounding cities and villages and buy themselves bread, for they have nothing to eat. Entonces fue que el Señor le hizo un reto a los discípulos. So that's when the Lord challenged the disciples. En Mateo 14:16 Matthew 14:16. dice que el Señor les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. He says, they do not need to go away. You give them something to eat. Debe decirle que este pasaje de la Escritura está en los 4 evangelios. Let me tell you that this passage of scripture is found in the 4 Gospels. Y por eso yo me estoy moviendo por todos los evangelios, And that's why I'm moving about through all the Gospels, hablando acerca del mismo incidente speaking about the same incident y de la misma historia. and about the same story. Así que aquí vemos cómo el Señor pone un reto delante de sus discípulos. So we see here how the Lord gives the disciples a challenge. Oiga, pregúntese en esta hora, So ask yourself at this time, ¿cuántas veces el Señor nos habrá retado de la misma manera? how many times has the Lord challenged us the very same way? ¿Cuántas veces el Señor habrá puesto delante de nosotros un reto aparentemente difícil o imposible de alcanzar? How many times has the Lord placed before us a difficult challenge or something impossible to obtain? Ajá, humanamente a nosotros nos parece difícil o imposible de alcanzar, In our own humanity, it seems difficult or impossible to achieve. y a veces nosotros nos quedamos perplejos And sometimes we're just there perplexed, pensando thinking, cómo podremos responder a este reto que el Señor nos está haciendo. how are we going to be able to respond to this challenge that the Lord is giving us? Y allí estaban los discípulos And so there we see the disciples diciéndole al Señor telling the Lord en Marcos in 6:36, Mark 6:36, despide la multitud send away the multitude para que vayan a los campos y aldeas de alrededor so that they can go into the surrounding cities and villages y compren pan, and they can buy themselves pues some no bread. tienen que comer. They have nothing to eat. Y el Señor les dice And the Lord says to en them, Mateo 14:16, Matthew 14:16, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. they do not need to go away. You give them something to eat. Y ante ese reto, And before that challenge, los discípulos respondieron en Marcos 6:37 the disciples answered in Mark 6:37, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. they said, shall we go and buy 200 denarii worth of bread and give them something to eat? Un denario era el sueldo de un día de trabajo. A denarii was the wages of one day of work. 200 denarios, 200 denarii, más o menos 200 días de trabajo, more or less 200 days of work, como 8 meses de trabajo. about 8 months worth of work. Y si sacamos la cuenta, And if we calculate, usando el sueldo mínimo de $8.75, using the minimum wage of $8.75, 8 meses de trabajo 8 months of work a 8.75, at $8.75, en este tiempo son $11,200. during these times it would be $11,200. Y los discípulos le dijeron al Señor And the disciples said to the Lord, que vayamos con $11,200
y compremos pan y les demos de comer. And they said to Jesus that we go with $11,200 and go buy them some bread so they can eat. Y el Señor era tremendo And the Lord, he was y tremendous. sigue siendo tremendo, And he continues to be tremendous. porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Because he is the same yesterday, today, and forevermore. Y como probó a los discípulos, And as he tested the disciples, como poniéndoles un reto delante de ellos, placing a challenge before them, así también nos va a probar a nosotros. so he will also test us. Y nos va a poner retos And he will place que challenges nos van a parecer difíciles de alcanzar. that are going to seem difficult to obtain. Y el Señor le dice a Felipe, And the Lord says to Philip, que parece que era bueno haciendo cálculos, who apparently seemed like he was good at doing the calculations, le dice en Juan 6:5, he says in John 6:5, Felipe, ¿qué te parece? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? he said to Philip, well, where shall we buy bread that these may eat? Y Felipe responde en el verso 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. And Philip answered him in John 6:7, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. Ahora me gusta lo que dice el verso 6, I like what it says in verse 6. que el Señor decía esto para probarle porque Él sabía lo que había de hacer. He says, but that the Lord said this to test him, for he himself knew what he would do. ¿Cuántas veces nos habrá probado el Señor poniendo delante de nosotros situaciones como estas? How many times has the Lord tested us, putting similar situations before us? Los discípulos pensaban The disciples thought que la solución estaba en las aldeas de alrededor. that the solution was found in the surrounding cities. Jesús les dijo, no, no están las aldeas de alrededor, ustedes tienen la solución. Jesus said to them, it's not in the surrounding villages or cities, you guys have the solution. Cuando les dice en Mateo 14:16, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. When he says to them, they do not need to go away, you give them something to eat. Ustedes tienen la respuesta. You have the answer. Ustedes tienen la solución. You have the solution. La solución no está en las aldeas de The alrededor. solution is not found in the surrounding villages. La solución la tienen ustedes. You have the solution. La solución no está en conseguir 200 The denarios. solution is not in finding 200 denarii. La solución está en ejercitar la fe. The solution is found in exercising faith. Porque si tuvierais fe como un grano de mostaza, Because if you had faith the size of a mustard seed, sería suficiente that would be sufficient para hacer lo imposible posible. to make the things that are impossible possible. Praise God. Amén. Marcos 9:23. Mark 9:23. El Señor enseñó esto a sus discípulos. Para el que cree, todo le es posible. The Lord taught this to his disciples. If you can believe, all things are possible to him who believes. También el Señor dijo en Marcos 11:23. The Lord also said in Mark 11:23, Cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón. Verso 23, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mark 11:23 says, for surely I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Teachings of our Lord Jesus Christ. En el verso 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mark 11:24, it says, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Mira, hermano, el Señor no hace excepción de personas. Brethren, the Lord has no partiality for people. Esa promesa es para todos los creyentes. That promise is for all believers. Si usted es un creyente, If you are a believer, nacido de nuevo, you've been born again, esta promesa es para usted. this promise is for you. La solución no está en las aldeas de alrededor. The solution is not found in the surrounding villages. La solución no está en conseguir 200 The denarios. solution is not found in finding 200 denarii. La solución la tenemos nosotros. The solution we have Está más cerca de nosotros que lo que nosotros pensamos. is closer to us than even what we can think of. La solución está en aprender a ejercitar nuestra fe. The solution is found in learning how to exercise our Pues faith. para el que cree, todo le es posible. All things are possible to him who believes. Aleluya.
Hermano, ¿cuántas veces pensamos que la solución está lejos de nosotros? Brethren, how many times we think that the solution is far from us? A veces pensamos que la solución la tiene el pastor. Sometimes we think that the solution, the pastor has it. A veces pensamos que la solución la tienen los líderes políticos. Sometimes we think that the solution is found in the political leaders. A veces pensamos que la solución la tiene el banco. Sometimes we think that the bank has the solution. Pensamos que la solución está en las aldeas de alrededor. We think that the solution is found in the surrounding villages. Pensamos que la solución está en los 200 denarios. We think that the solution is found in those 200 denarii. Cuando la solución está más cerca de nosotros que lo que nosotros pensamos. When the solution is so close to us than what we can even imagine. La Biblia dice The Bible says que hubo una mujer en la Biblia that there was this woman in the Bible que tenía una situación con sus finanzas. who had a situation with her finances. Vamos a buscarlo, está en Segunda de Reyes 4:1. Let's look it up in 2 Kings 4:1. Su marido había muerto y la dejó endeudada. Her husband had died and he left her with many debt. Escuchen bien los maridos. Listen well, husbands. Oh, now. No haga eso, por favor. Please do not do this. Cómprese un buen seguro de vida. Come on now, buy some life insurance. Hallelujah. Dice la Escritura. Scripture says, Y los acreedores habían venido para tomar sus hijos por siervos. and the creditors were coming to take her sons as slaves. Ella fue donde el profeta Eliseo con la situación, She went to the prophet Elijah with her situation, pensando que la solución la tenía el profeta Eliseo. thinking that the solution was the prophet had it. Y ella dice que el profeta le dijo, cuando ella le contó el problema, So the prophet said to her when she shared her problem, le contestó como cualquier ser humano con limitaciones contestaría. he responded like any normal human being would answer who has certain limitations in his humanity. Le respondió He answered, como todo ser humano que tiene limitaciones respondería. and he answered like every human being would have answered who might have limitations. No. Le respondió He answered como todo ser humano like every human being que tiene limitaciones who has limitations respondería. would answer. Sometimes it takes 3 tries. Mire lo que le dijo el profeta. Look at what the prophet said. ¿Qué te haré yo? What shall I do for you? ¿Qué puedo yo hacer por ti? What can I do for you? Y le pregunta, And he asked her, ¿qué tienes en tu casa? what do you have in your house? Y ella responde, ninguna cosa tengo en casa, sino una vasija de aceite. And she said, I have nothing in the house but a jar of oil. El profeta le dijo, The prophet said to her, ve y pide vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Verso 3. in verse 3 he says, then go borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels, and do not gather just a few. Verso 4. Enciérrate en tu casa con tus hijos y echa aceite en todas las vasijas vacías. And he says in verse 4, and shut your door behind you and your sons, then pour into all those vessels and set them aside, the full ones. Verso 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta. Los hijos le traían vasijas vacías y ella echaba el aceite en ellas. Verse 5, so she went from him and shut the door behind her and her sons, who brought the vessels to her, and she poured it out. Cuando las vasijas estuvieron todas llenas, entonces cesó el aceite. So when all the vessels were full, so then the oil ceased. Verso 7. Luego el profeta le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Verse 7, he says, and go sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest. Damos gloria a Dios por eso. We give glory to God for this. La solución para la situación de aquella mujer The solution for the situation of this woman estaba en su propia casa. was found in her own home. Y a mí me parece And it seems to me que Dios constantemente nos está probando a nosotros, that God is constantly testing us, poniendo retos delante de nosotros placing challenges before us periódicamente periodically para probarnos. to test us. Amén.
Y nosotros, escuche bien, usted y yo necesitamos aprender a ejercitar nuestra fe. And listen, well, you and I need to learn how to exercise our faith. Déjeme decirle que yo no pretendo haberlo alcanzado. Let me tell you that I don't pretend to have already obtained all this. Ejercitar nuestra fe no es cosa fácil. To exercise our faith is not an easy thing. Muchas personas piensan que es fácil, Many people think it's easy. pero no es tan fácil como nosotros nos imaginamos. It's not as easy as we might imagine. ¿Por qué? Why? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, For we do not battle against flesh and blood, sino contra principados y potestades, but against principalities and powers, contra el enemigo. against the enemy. ¿Sabe por qué es difícil ejercitar nuestra fe? You know why it's difficult to exercise our faith? Porque tenemos una naturaleza pecadora en nosotros que se inclina a hacer lo que no es de agrado a Dios. Because we have a sinful nature within us that is inclined to do what is not pleasing Y before hay un God. mundo, un sistema de cosas organizado por la sociedad que se opone también diametralmente a lo que nosotros queremos hacer para Dios. And there is also a world which also opposes itself against those things that we want to do for God's work. Pero nosotros tenemos que aprender a ejercitar nuestra fe. But we want to learn how to exercise our faith. No necesariamente mucha fe, Not necessarily a lot of faith, sino aunque sea un poco de fe, como un grano de mostaza. even if it's a little bit of faith, even the size of a mustard Pero que seed. usted y yo aprendamos a ejercitarla But that you and I will learn how to exercise y it a poner en práctica las obras de Dios. and to put into practice the works of God. Amén. Amen. Mire, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, So when the people of Israel left Egypt, salió en una tremenda victoria. they left in a tremendous victory. Está en la Biblia. It's in the Bible. En Éxodo capítulo 12, versos 33, In Exodus chapter 12, verse 33, el 35 y el 36. 35 and 36, La Biblia dice, the Bible says, cuando el pueblo de Israel fue a salir de Egipto, when the people of Israel went to leave Egypt, el verso 33 dice que los egipcios apremiaban al pueblo de Israel dándole prisa a echarlos de la tierra de Egipto porque decían todos somos muertos. it says, and the Egyptians, they urged the people that they might send them out of the land in haste, for they said, we shall all be dead. Las 10 plagas habían traído tremendas calamidades a la nación egipcia. The 10 plagues had brought great calamity to the Egyptian nation. Y la última plaga fue la muerte de los primogénitos. And the last plague was the death of the firstborn. Y ellos querían que el pueblo avanzara a irse. And they wanted the people to hurry up and leave. Hasta ese punto llegó Dios a Faraón. To that very point did God lead Pharaoh. Porque Faraón tuvo 10 oportunidades para dejar salir al pueblo. Because Pharaoh had 10 opportunities in order to free the people. Pero en esas 10 oportunidades endureció su corazón. But in those 10 opportunities, he hardened his heart. Y cuando murieron los primogénitos, And when the firstborn were dead, entonces querían que el pueblo avanzara a salir. so then they wanted the people to hurry up and leave. Pensando, Dios nos va a matar si no dejamos salir a este pueblo. Thinking God is going to kill us all if we don't allow them to leave. Pero Dios había dado instrucciones a Moisés But God had given Moses instructions y al pueblo de Israel, and to the people of Israel, diciéndole, saying to them, cuando llegue ese momento, when that time comes, ustedes van a pedir todo el oro y toda la plata que tiene la nación egipcia. you're going to ask for all the gold and all the silver that the Egyptians have. Ellos se lo merecían They deserved it porque trabajaron 400 años en esclavitud. because they worked 400 years in Y slavery. dice la Biblia The Bible says que el pueblo de Israel salió de Egipto that the people of Israel left Egypt en una tremenda victoria. in a tremendous victory. Se trajo el tesoro de la nación egipcia. They brought with them the treasure of the Egyptian nation. Salieron ricos de casa de servidumbre. They left rich from the house of slavery. También dice la Biblia The Bible also en says Éxodo 13:21 in Exodus 13:21 que cuando ellos miraron, that when they saw, vieron la columna de nube, they saw the pillar of clouds su símbolo de la presencia y la protección de Dios. as a symbol of the protection and the presence of Vieron God. la columna de fuego They saw the pillar of fire delante de ellos para guiarlos por el camino. that went before them to lead the way. Dios estaba presente. God was present. La presencia de Dios estaba con ellos. The presence of God was with them. Mire, no hay cosa más maravillosa que esa. There's nothing more marvelous than that. Que usted sea creyente, That you are a que believer, usted tenga a Dios en su corazón and you have God in your heart, y que usted tenga también riquezas materiales. and that you also have material riches. Pues el pueblo de Israel salió bendecido de Egipto.
So the people of Israel left blessed from Egypt. Traía el tesoro de la nación egipcia They had with them the treasure of the Egyptian y nation, traían la presencia de Dios. and they also brought with them the presence of God. Pero tan pronto llegaron al Mar Rojo, But as soon as they arrived to the Red Sea, la Biblia dice the Bible says, en Éxodo 14:2 Exodus 14:2, que el Señor los hizo acampar junto al Mar Rojo. that the Lord had them camp before the sea. Ellos no tenían que detenerse, They didn't have to stop, pero Dios los hizo detenerse. but God had them detain themselves ¿Para there. qué? For what? Para probarlos, To test them. para poner un reto delante de ellos. To place a challenge before them. El Señor endureció el corazón de Faraón The Lord hardened Pharaoh's heart en el verso 4 in verse 4 para que siguiera al pueblo, so that he would pursue them. y la prueba comenzó And the test started porque salió la flor del ejército de los egipcios siguiendo a los israelitas. because the army of Pharaoh, the great army of Pharaoh, went out in pursuit of the Israelites. 600 carros escogidos, 600 chosen chariots, lo mejor del ejército, the best of his army, para recobrar el tesoro, in order to recover the para treasure, recobrar a los esclavos. to recover those slaves. Y dice la Biblia And the Bible says que cuando los israelitas miraron hacia atrás that when the Israelites looked behind them y vieron que venían los egipcios, and they saw that the Egyptians were coming, desmayó su corazón, their heart became sintieron dismayed. miedo, They were fearful. comenzaron a murmurar, They started to murmur. le fallaron al Señor. They failed the Lord. La prueba fue grande para Moisés The test was great for y Moses, fue grande para el pueblo. and it was great for the people. La escritura dice Scripture says, en Éxodo 14:15 Exodus que 14:15, el Señor le dijo a Moisés: the Lord said to Moses, ¿por qué clamas a mí? why do you cry to me? Dile al pueblo que marche. Tell the people to go forward. Levántate, Get up. extiende tu mano. Extend your La hand. solución tú la tienes en tu mano. You have the solution right there in your hand. Extiende la vara Extend that y rod divide las aguas del mar. and divide the waters of the sea. Hermano, la solución está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Brethren, the solution is even closer than what we can imagine. Cada vez que el Señor nos prueba, Every time that God tests us, cada vez que Él pone un reto, un desafío delante de nosotros, every time He places a challenge before us, la solución está cerca. the solution is near. Lo que nosotros necesitamos aprender a hacer es What we need to learn how to do is ejercitar nuestra fe en Dios. to exercise our faith in Y God. aunque no es fácil, And although it's not easy, nosotros vamos a aprender a hacerlo. we're going to learn how to do Y it. cuando nosotros aprendamos, And when we learn, no vamos a estar en el 141 de la we're not Washington. going to be here at 141 Washington. Vamos a estar en el Excel We're Center. going to be in the Excel Center. Come on. Después que cruzaron el Mar Rojo, After they crossed the Red Sea, Éxodo 15, Exodus 15, la Biblia dice que hubo regocijo, Bible says that there was rejoicing. hubo cánticos y hubo danzas. There was singing and there was dancing. El pueblo se regocijaba. The people were rejoicing. Pero inmediatamente, But immediately, en el mismo capítulo 15, in that very same chapter 15, vino la segunda prueba, came the second test, el segundo reto the second challenge de parte del Señor. from the Lord. La Biblia dice, Bible says en Éxodo 15:22, búsquelo conmigo, in Exodus 15:22, anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. they walked about 3 days in the desert without finding